En una noche helada en el Océano Pacífico, un crucero con más de 500 personas a bordo emite una llamada urgente de Mayday. Un incendio se ha salido de control y cientos de pasajeros de la tercera edad están a punto de abandonar el barco mientras un tifón se dirige directamente hacia ellos. La llamada desencadena uno de los mayores rescates aeromarítimos en la historia marítima moderna. Pero mientras los rescatistas se apresuran para llegar a tiempo, surge un problema aún más grave. El Prinsendamm fue construido apenas unos años antes y se suponía que era uno de los barcos más seguros en el mar. Entonces, ¿cómo pudo terminar en esta situación? Esta es la historia del infame último viaje del Prinsendamm y de cómo casi terminó en una catástrofe. Al caer la noche del 3 de octubre de 1980, el Prinsendamm navegaba por el Golfo de Alaska rumbo a la costa de Asia Oriental. En los días anteriores, las tripulaciones habían visitado puertos protegidos y lugares turísticos populares como el Parque Nacional de la Bahía de los Glaciares. Pero este tramo era diferente. El barco estaba comenzando una travesía de 4.000 millas por el Océano Pacífico Norte, sin paradas programadas en el camino. Mientras la embarcación atravesaba las aguas de Alaska, las temperaturas nocturnas podían bajar cerca del punto de congelación y durante el día subían mucho más. Así que los pasajeros, en su mayoría jubilados, enfrentaban al menos una semana de navegación por mares fríos y potencialmente agitados, lejos de los principales puertos si algo salía mal. Pero se consideraba que el Prinsendamm era un barco extremadamente seguro. Construido para la línea Holland America, había pasado una inspección de seguridad de la Guardia Costera de Estados Unidos apenas un año antes. Esto fue a pesar de que se produjo un pequeño incendio en los aposentos del chef durante un viaje por esas mismas fechas. De manera similar, un incendio en el motor había retrasado la entrada en servicio del Prinsendamm durante las pruebas de mar. Pero el diseño del barco aún cumplía con los estándares holandeses, que eran más estrictos que las regulaciones internacionales en algunas áreas. Sin saber del historial de incendios del Prinsendamm, el problema más inmediato que enfrentan los pasajeros es la travesía en sí. A medida que la embarcación avanza más hacia mar abierto, la cena transcurre con un silencio inusual. Muchos pasajeros se saltan la comida por completo, permaneciendo en sus camarotes mientras esperan que las pastillas para el mareo hagan efecto. Varias horas después, el barco está a unas 120 millas de la costa de Alaska y la mayoría de los pasajeros y la tripulación ya se han acomodado para una primera noche difícil en el mar. Mientras tanto, el asistente de ingeniero Robert Culp realiza mantenimiento de rutina en la sala de máquinas. Una de sus tareas es cambiar los filtros de combustible del sistema de combustible de baja presión del barco, una tarea que ha realizado cientos de veces antes. Aproximadamente a las 12:40 am, Calf reemplaza el filtro sin ningún problema. Pero mientras se aleja, escucha un fuerte estruendo detrás de él. Sobresaltado, se da la vuelta y ve un chorro de diésel de 1,20 m rociando directamente sobre una tubería de escape caliente. Segundos después, el combustible se enciende. Calf y los tripulantes que están cerca corren para combatirlo usando extinguidores portátiles. Al principio, su prioridad es evitar que el fuego se propague por la sala, pero la situación empeora rápidamente. La línea de combustible rota está rociando diésel por todo el espacio, alimentando nuevas llamas más rápido de lo que pueden apagarlas. A medida que la sala de máquinas se llena de calor y humo, la tripulación se ve obligada a apagar los motores, dejando al Prinsendamm a la deriva. Ante la necesidad de tomar medidas más drásticas, un oficial de ingeniería alerta al personal del puente, quienes despiertan al capitán Cornelius Wabeck en sus aposentos. El capitán tiene más de 30 años de experiencia en el mar y ha estado al mando del Prinsendamm durante todo el tiempo que ha estado en servicio. Conociendo el barco a la perfección, se apresura a tomar el mando mientras se intensifica el incendio en la parte baja. Aproximadamente a la 1 de la mañana, el capitán Wabeck llega al puente de mando. Lo recibe el sonido de alarmas estruendosas y altos mandos, ansiosos y a la espera de órdenes. Uno de los que están de guardia es el jefe de radio. Con más de 500 personas a bordo, el oficial está listo para enviar una señal de socorro de emergencia a la orden del capitán. Pero el capitán Wabeck le indica que envíe un mensaje urgente en código Morse en su lugar. La transmisión es recibida por la estación de la Guardia Costera de Kodiak. Después de enterarse de la condición del barco, la estación solicita que el Prinsendamm envíe una señal completa de SOS de inmediato. Dada la hora de la noche, la mayoría de las tripulaciones en el área estarían durmiendo, así que también piden a la tripulación que active la señal de alarma automática internacional.
Una vez activada, la señal hará sonar campanas en las salas de radio y en los camarotes de los oficiales de los barcos cercanos, reduciendo las probabilidades de que se pierda la llamada de auxilio. Pero enviar un SOS completo tiene una salvedad para el capitán Wabeck. Según la ley marítima, cualquier embarcación que ayude a salvar el Prinsendam puede reclamar una recompensa de salvamento a Holland America. Estos pagos financieros pueden ser muy costosos, imponer enormes responsabilidades a los capitanes, ya que declarar una emergencia de manera incorrecta puede tener graves consecuencias para su carrera. Teniendo esto en cuenta, el capitán Wabeck duda a pesar de la urgencia de la situación. Finalmente, ordena al oficial de radio que espere antes de enviar la alerta, pensando que su tripulación puede contener el incendio. Pero el oficial de radio se niega. Si pierdo mi licencia, me multan y voy a la cárcel. Al menos estaré vivo y los pasajeros y la tripulación también estarán vivos, si Dios quiere. Después de una acalorada discusión en el puente, el oficial envía un SOS completo, solicitando asistencia urgente de cualquiera que esté cerca. Dime qué escuchaste del Prinsendam. Solo sos aquí el Prinsendam. Barco de pasajeros en llamas. Las salas de máquinas están en llamas y la situación es desconocida. Mientras se emite la llamada de auxilio, llegan reportes desesperados desde la sala de máquinas. Durante casi una hora, el capitán y los oficiales superiores han estado tratando de evaluar si el incendio puede ser contenido manualmente, pero su vacilación le ha dado tiempo al fuego para crecer. Y ahora, la sala está demasiado caliente para que la tripulación permanezca adentro. En respuesta, la sala de máquinas es evacuada y sellada, y el sistema contra incendios del barco inunda el espacio con dióxido de carbono. A pesar de quedarse sin oxígeno, el fuego sigue ardiendo, penetrando más profundamente en las paredes de la sala de máquinas hasta que las llamas comienzan a destruir el cableado del barco. El daño provoca rápidamente que los sistemas eléctricos fallen en toda la embarcación. Poco después, el Prinsendam pierde energía y gobierno. Mientras tanto, la Guardia Costera comienza a organizar una operación de rescate. Pero la ubicación del barco resulta problemática por varias razones. Para empezar, la estación de la Guardia Costera más cercana está a más de una hora de vuelo y solo tiene 2 helicópteros de rescate disponibles. Esto no es ni de cerca suficiente para evacuar a la cantidad de personas que hay en el Prinsendam. E incluso así, las tripulaciones aéreas solo tendrán un tiempo limitado en el barco antes de tener que irse a reabastecer combustible. Para empeorar las cosas, se pronostica que los restos de un tifón del Pacífico llegarán al crucero aproximadamente al mismo tiempo que los rescatistas. Según altos funcionarios de la Guardia Costera, un adulto físicamente apto en su mejor momento podría sobrevivir alrededor de una hora después de caer al Golfo de Alaska. Pero la edad promedio de los pasajeros a bordo del Prinsendam es de 72 años. Esto hace que el margen de error sea alarmantemente pequeño. Muchos de estos pasajeros probablemente necesitarán ayuda solo para subir a las canastas de rescate, y mucho más si tienen que hacerlo desde un barco en llamas con fuertes vientos y oleaje intenso. Así que las autoridades traen más aeronaves de otras estaciones de la región, cuyos tripulantes enfrentan un viaje mucho más largo para llegar al lugar. Al mismo tiempo, los funcionarios buscan embarcaciones que estén lo suficientemente cerca para ayudar. Estos barcos son potencialmente vitales, ya que pueden transportar a muchos más sobrevivientes que los helicópteros. También pueden proporcionar refugio inmediato y atención médica. Uno de ellos es el enorme petrolero Williamsburg, que se encuentra aproximadamente a 100 millas al sur del Prinsendam. Recibe la señal de auxilio e inmediatamente gira hacia el norte para ayudar al barco en llamas. Mientras se organiza el esfuerzo de rescate, los pasajeros a bordo del Prinsendam comienzan a darse cuenta de que algo anda mal. Debajo de ellos, el calor se escapa por un conducto abierto y sube hacia las cubiertas superiores. Sobrecalienta las estructuras de acero de arriba, incluyendo el área del piso de la cocina y un cuarto lleno de ropa de cama. Al mismo tiempo, el humo se desplaza por los pasillos que llevan a los camarotes de los huéspedes. Varios pasajeros se despiertan sobresaltados después de escuchar ruidos fuertes y movimiento por todo el barco. Al presentir problemas, inmediatamente se ponen ropa abrigadora y toman chaquetas. Otros se despiertan más lentamente, confundidos por el olor a humo y el alboroto fuera de sus habitaciones. Pero una vez que abren las puertas de sus cabinas, la magnitud del problema se vuelve clara. Humo negro y denso entra desde el pasillo. Los pasajeros empiezan a advertirse entre sí que hay un incendio en alguna parte del barco. En cuestión de minutos, los huéspedes asustados se reúnen fuera de sus habitaciones sin saber a dónde ir o qué hacer a continuación.
Vi a la tripulación corriendo arriba y abajo de las escaleras con equipo pesado para combatir incendios. Intenté regresar por mantas, pero no había manera. El humo se estaba volviendo demasiado denso. Con el pánico extendiéndose rápidamente, el capitán Wabeck se dirige a los pasajeros alrededor de la 1 de la mañana para controlar la situación. Les dice que hay un pequeño incendio en la sala de máquinas y les pide a todos que salgan de sus camarotes y se trasladen con calma a la cubierta de paseo superior. Pero el anuncio hace poco para calmar los nervios de los pasajeros. Abandonando sus pertenencias, la mayoría no tiene tiempo de cambiarse a ropa de exterior y sube a la cubierta vistiendo de todo, desde camisones hasta smoking. Algunos solo tienen pantuflas para protegerse los pies, otros están descalzos. Durante la siguiente hora, los equipos de ingeniería continúan intentando contener el incendio bajo cubierta, pero los reportes que llegaban al puente de mando seguían empeorando. El fuego se ha extendido a algunas de las cubiertas superiores y los daños en la parte inferior se están volviendo más difíciles de evaluar. La posibilidad de perder la sala de máquinas lleva a los oficiales a ordenar una inspección del barco. El personal comienza a revisar los ojos de buey uno por uno para detectar daños, asegurándose de que estén completamente sellados en caso de que el barco empiece a hacer agua. Mientras la tripulación se prepara para el peor escenario posible, los pasajeros se agrupan en la relativa seguridad de las secciones protegidas del paseo cubierto, pero cuando el humo llega al salón, se ven obligados a salir a las áreas expuestas de la cubierta. Muchos no tienen nada que los proteja del aire helado de la noche, así que toman suéteres de la tienda de regalos y se envuelven en cortinas y manteles tomados del salón para mantenerse caliente. Una vez afuera, el personal enfrenta numerosas quejas de los huéspedes que no fueron advertidos para prepararse para una emergencia, y ahora no tienen manera de recuperar sus objetos de valor o abrigos. A pesar de la frustración y el sufrimiento por el frío, los pasajeros en su mayoría permanecen tranquilos. Los animadores se mueven entre la multitud cantando canciones y tocando música del espectáculo del barco para levantar el ánimo. Juntos esperan en la oscuridad por más de una hora mientras el estado del barco se vuelve insostenible poco a poco. Para las 3:30 de la mañana, gran parte del cableado del barco ya se ha quemado. Lo más grave es que las bombas contra incendios ahora están fuera de servicio, cortando el suministro principal de agua a presión para la tripulación. Incapaces de combatir el infierno de manera efectiva, también comienzan a retirarse a las cubiertas superiores, donde nuevos incendios están surgiendo en las habitaciones de los huéspedes y en las áreas principales del comedor. El capitán Wabeck monitorea la situación desde el puente y le dice a la guardia costera que ha perdido la mayor parte de su capacidad para combatir el incendio. Luego nota que el Prinsendamm está comenzando a inclinarse hacia estribor. El calor intenso está rompiendo los ojos de buey de vidrio. A medida que cada uno falla, una cantidad creciente de agua entra en el casco del barco. Durante las siguientes horas, el capitán Wabeck mantiene informada a la guardia costera, avisándoles que la inclinación está empeorando. Para su alivio, la primera oleada de helicópteros se está acercando. Las autoridades también han solicitado aeronaves de Canadá y varios otros buques mercantes, pero ellos, junto con el resto del equipo de rescate, incluyendo a Williamsburg, todavía están a horas de distancia. Incluso con algo de ayuda cerca, el Prinsendamm sigue a la deriva sin propulsión y está peligrosamente hundido en el agua. Después de evaluar sus opciones, el capitán Wabeck decide que es más seguro para los pasajeros enfrentarse al océano abierto que permanecer en el barco en llamas. Poco después de las 5 de la mañana da la orden de evacuar. Para los pasajeros que esperan en la cubierta, es un momento surrealista. Solo unas horas antes esperaban poder regresar a sus habitaciones. Ahora, los miembros de la tripulación están luchando por liberar los botes salvavidas y guiando a las personas para que trepen por el costado de la cubierta para meterse en cualquier espacio disponible. La escena que sigue está lejos de ser organizada. Varios botes motorizados están abarrotados con muchas más personas de las que deberían llevar, y a medida que se llena el espacio dentro de ellos, algunos de los tripulantes inexpertos se apresuran a pasar junto a los pasajeros para asegurarse un lugar para ellos mismos. Su pánico significa que docenas de huéspedes ancianos y familias tienen que abordar balsas inflables, una ruta mucho más expuesta para salir del barco. El caos empeora aún más cuando se botan al agua las embarcaciones con sobrevivientes. Cuando los botes son bajados a la superficie del océano, algunas tienen problemas para soltarse. Colgando de cuerdas torcidas, chocan contra el casco del barco en llamas y varios botes casi son bajadas una directamente sobre la otra. Finalmente, la tripulación logró liberar la balsa salvavidas. Desde aquí, el personal se supone que debe alejar a los sobrevivientes del Prinsendamm
y esperar juntos a ser rescatados. Pero en el mar agitado, algunos de los motores de los botes salvavidas fallan casi de inmediato. Otros tienen timones rotos, lo que hace que sea prácticamente imposible maniobrar. En lugar de formar un grupo compacto, los botes salvavidas sobrecargados empiezan a alejarse a la deriva en la oscuridad de Alaska. Mientras continúa la evacuación, el capitán Wabeck y un pequeño equipo de bomberos permanecen a bordo, tratando de estabilizar el Prinsendamm el mayor tiempo posible. Los oficiales superiores también advierten a la Guardia Costera que estén atentos a los sobrevivientes en el agua que sufren por la exposición al frío y que podrían estar a kilómetros de distancia cuando lleguen los rescatistas. Al amanecer, los primeros helicópteros aparecen en el horizonte. Los rescatistas ven a cientos de sobrevivientes dispersos alrededor de una densa columna de humo que se eleva de los restos del Prinsendamm. Después de tomar nota del rumbo y la ubicación aproximados del bote salvavidas, uno de los miembros de la tripulación aérea se acerca al Prinsendamm. Flotando sobre una cubierta cerca del puente, un oficial de la Guardia Costera con décadas de experiencia en combate de incendios marítimos es bajado al crucero. Se acerca al capitán Wabeck, quien está paralizado por el estado de shock. Pero después de que el capitán recupera la compostura, intentan idear una estrategia para controlar el incendio. Entre enfriar el barco desde afuera con una bomba portátil e intentar ventilar el fuego desde adentro, nada ha tenido un efecto real. La estructura de acero del Prinsendamm se ha calentado tanto que está al borde de la inestabilidad, y salvar el barco es cada vez menos probable. Así que decidieron que es hora de evacuar a la tripulación restante. Pero la mayoría de los botes salvavidas ya han sido arriados, y los helicópteros solo pueden transportar a unas pocas personas a la vez a una zona de reunión en tierra firme. Hasta que uno de los barcos se una al rescate, tanto los pasajeros en el agua como la Guardia Costera están, en efecto, en el limbo. Afortunadamente, el Williamsburg avanza a toda velocidad y llega a la escena poco más de una hora después. Los botes salvavidas con motores en funcionamiento se dirigen de inmediato hacia el petrolero, donde la tripulación del Williamsburg ayuda a los sobrevivientes a subir por escaleras de cuerda hasta ponerse a salvo en su cubierta. Al mismo tiempo, los helicópteros comienzan a transportar a los sobrevivientes desde los botes inundados y los que no tienen timón hasta el petrolero. Pero tienen que cambiar de táctica cuando el viento de los rotores del helicóptero casi vuelca las balsas inflables. En respuesta, la tripulación del Williamsburg entra en acción. Usando un bote salvavidas como transbordador, transportan a las personas atrapadas en balsas inmóviles de regreso a su embarcación. Y una vez a bordo del petrolero, queda claro que muchos de los pasajeros no habrían resistido mucho más tiempo. La mayoría sufre de mareo, exposición al frío e incluso hipotermia. Los más afectados son trasladados en avión a hospitales para recibir atención médica inmediata. Todos los demás reciben ropa seca, refugio cálido y una reconfortante comida caliente en el Williamsburg. Pero alrededor de la mitad de los sobrevivientes del Prinsendamm todavía están atrapados en el mar. Durante las siguientes 4 horas, helicópteros, aviones y una segunda embarcación grande se unen al esfuerzo de rescate desde zonas cercanas. Trabajando juntos, se comunican para localizar los botes salvavidas restantes, haciendo relevos con los helicópteros mientras regresan a tierra para dejar a los sobrevivientes y reabastecerse de combustible. Los rescatistas ya enfrentan una carrera contra el tiempo antes de que los pasajeros restantes colapsen por agotamiento. Luego, otro factor aumenta la necesidad de actuar con urgencia. Como se esperaba, la cola del tifón del Pacífico se está moviendo por la zona y el clima está empeorando a medida que avanza. A primeras horas de la tarde, el aumento en la velocidad del viento y las olas que alcanzaban los 9 metros de altura obligaron a la tripulación del Williamsburg a regresar a su barco. A partir de este momento, los sobrevivientes dependen principalmente de que las tripulaciones aéreas puedan levantarlos a un lugar seguro y ayudarlos a subir a los barcos cercanos. Pero para las 4:30 de la tarde, los helicópteros están teniendo dificultades para lidiar con los fuertes vientos. Hasta donde todos saben, solo queda un bote salvavidas en el agua y llegar al bote se está volviendo más difícil con cada minuto que pasa. Con solo unas horas de luz solar restantes, todos se apresuran a trasladar a los sobrevivientes antes de que ya no se pueda volar. Al caer la tarde, parece que el rescate ha terminado. Se cree que los 519 sobrevivientes ya están todos localizados, repartidos entre el Williamsburg, otra embarcación y la aeronave que transportaron los casos médicos más graves hacia tierra firme. De regreso en el Prinsendamm, el capitán Wabeck recibe la noticia de que parece que todos han llegado a salvo. No se puede decir lo mismo de su embarcación.
el equipo portátil para combatir incendios no ha logrado apagar el fuego, y el propio puente ya no es seguro. Mientras el Prinsendamm se balancea en mares agitados, un helicóptero de la Guardia Costera levanta al capitán desde la cubierta. Momentos después, aparecen llamas en las ventanas de la sala de mando. Después de 15 años de servicio, el capitán es bajado a la cubierta de un petrolero y se vuelve para saludar lo que una vez fue su segundo hogar. Mientras tanto, los rescatistas comienzan un desordenado proceso de conteo de personas cuando surge un problema. Según el registro del Prinsendamm, algunos de los animadores de la tripulación y otros empleados no están claramente registrados junto con los pasajeros y la tripulación principales. Lo preocupante es que también se dan cuenta de que faltan 2 miembros del personal de la Fuerza Aérea. A la pareja se le vio por última vez esa tarde siendo bajados a un bote salvavidas, pero su helicóptero tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en un barco cuando aumentaron las ráfagas de viento. En la confusión que siguió, el grupo de sobrevivientes al que estaban ayudando fue pasado por alto. La reanudación del rescate no ocurrió sino hasta después de la medianoche, solo que esta vez fue sin aeronaves, ya que habían regresado a sus bases. Así que la búsqueda quedó a cargo de 2 patrulleras, que rastrearon las últimas posiciones conocidas del bote salvavidas con reflectores para atravesar la noche cerrada. En menos de 45 minutos, una bengala se dispara al aire desde el bote salvavidas desaparecido. Adentro están la tripulación de la Fuerza Aérea y otros 18 sobrevivientes, acurrucados juntos para mantenerse calientes. Han pasado más de 20 horas a la intemperie. Aunque ninguno de ellos tiene heridas graves, algunos están en un estado avanzado de hipotermia. Afortunadamente, los sobrevivientes han sido encontrados justo antes de que su condición sea irreversible. Después de recuperarse con la ayuda de los médicos, los rescatistas pueden respirar aliviados. Acaban de completar el mayor rescate aéreo marítimo de la historia moderna y es un éxito asombroso. Pero el Princeton Prinsendamm está en un estado terrible. Durante las siguientes 24 horas, el incendio a bordo del barco se fue extinguiendo mientras los sobrevivientes eran transportados de regreso a tierra. Con el incendio extinguido, Holland America todavía espera poder salvar el crucero, y al principio parecía posible. Un remolcador canadiense llegó hasta la embarcación de 427 pies con la intención de remolcarla a Oregón para reparaciones. Pero eso cambió unos días después, cuando nuevos incendios comenzaron en puntos calientes dentro del barco abandonado. Cuando estallaron las llamas, rompieron los ojos de buey, permitiendo que entrara más agua de mar al casco del Prinsendamm. A partir de ese momento, el barco luchó por mantenerse a flote. Durante las siguientes 72 horas, la embarcación se redujo a un cascarón en llamas. Finalmente, el puente estuvo a punto de colapsar, y la inclinación del barco empeoró aún más cuando las cubiertas inferiores desaparecieron bajo el agua. Finalmente, el remolcador se vio obligado a reducir la velocidad al mínimo cuando el Prinsendamm llegó al punto de no retorno. En las primeras horas del 11 de octubre, el crucero calcinado se volcó sobre su costado de estribor. Se deslizó bajo la superficie en solo 3 minutos, hundiéndose hasta el fondo fangoso del mar a unos 2.700 metros de profundidad. El Prinsendamm tenía solo 7 años cuando se hundió, y la pérdida de un barco de pasajeros tan moderno generó incómodas preguntas sobre la seguridad de la industria. Debido a que la embarcación estaba registrada en territorio de los Países Bajos y el incendio ocurrió en aguas internacionales, la investigación quedó a cargo de las autoridades holandesas. Pasaría más de un año antes de que publicaran sus hallazgos. Sobre el papel, las autoridades determinaron que el Prinsendamm era una embarcación apta para navegar. Había pasado las inspecciones de la Guardia Costera de los Estados Unidos y cumplía con las normas de construcción holandesas de la época. Alarmantemente, el barco también cumplía con los criterios de protección contra incendios, aunque este era el tercer incendio en su corta vida útil. Sin defectos de diseño evidentes, los investigadores atribuyeron el incendio a una falla inesperada de un componente cerca del motor número 2. Se debate la falla exacta, pero las autoridades sospechaban que un perno defectuoso pudo haber permitido que el combustible se filtrara desde una conexión del cilindro. Una vez que comenzó la fuga, el combustible salió despedido por la sala de máquinas bajo presión, permitiendo que entrara en contacto con un tubo de escape caliente. En circunstancias normales, una superficie caliente habría estado protegida por material aislante, pero las investigaciones encontraron que el aislamiento alrededor de la tubería se había retirado durante reparaciones anteriores y, al parecer, nunca se volvió a colocar. Aunque la tubería expuesta ayudó a que el combustible se incendiara, los investigadores argumentaron que los altos mandos aún tenían la oportunidad de detener el fuego antes de que destruyera el barco.
Según su informe, la prioridad inmediata debió haber sido cortar completamente el suministro de combustible. En cambio, los oficiales detuvieron los motores del Prinsendamm sin darse cuenta de que una bomba auxiliar seguía alimentando de combustible la tubería y dejaron a la tripulación de menor rango en una situación imposible, tratando de apagar el incendio con extintores de mano. El personal superior también fue criticado por la demora en utilizar el sistema principal de supresión de incendios de la sala de máquinas del barco. A diferencia de los rociadores, este sistema funcionaba inundando un espacio sellado con dióxido de carbono y privando al fuego de oxígeno, pero necesitaba usarse rápidamente antes de que el fuego alcanzara una temperatura demasiado alta o se extendiera más allá del zona inicial del incendio. En lugar de actuar de inmediato, el capitán Wabach y su personal pasaron alrededor de 45 minutos tratando de entender el alcance del incendio. Para cuando activaron el sistema de dióxido de carbono, el incendio ya era demasiado grande para que el sistema pudiera extinguirlo. La falta de urgencia fue típica del desempeño de los oficiales superiores. El capitán Wabach, en particular, enfrentó críticas por su renuencia a enviar el SOS completo y por no asegurarse de que todas las ventilaciones de aire estuvieran completamente cerradas, lo que, al menos, podría haber ralentizado la propagación del incendio. Después de analizar las pruebas, los tribunales dictaminaron que ninguno de los miembros del personal de mantenimiento era responsable del inicio del incendio. Las autoridades también argumentaron que el desastre pudo haber sido mucho peor si no hubiera sido por el jefe de radio. Su decisión de ignorar las órdenes del capitán y enviar el SOS completo hizo que fuera honrado con un premio nacional por la reina de los Países Bajos. No se puede decir lo mismo del capitán Wabach y varios de los oficiales superiores del Prinsendamm, quienes tuvieron sus licencias suspendidas por la forma en que manejaron el incendio. Aunque la suspensión más larga fue solo por 2 meses, causó un daño duradero a su reputación en el ámbito marítimo. Después de los castigos, Holland America defendió el diseño del Prinsendamm y continuó operando cruceros a lo largo de la costa de Alaska. La compañía sigue activa hoy en día como una subsidiaria de Carnival Cruise Line. Mientras tanto, la operación de rescate recibió elogios generalizados y cartas de agradecimiento de los sobrevivientes, y llegó a ser conocida como el milagro en el mar. Gracias al esfuerzo conjunto del personal comercial, militar y de la Guardia Costera, las 519 personas fueron puestas a salvo sin una sola muerte ni lesiones graves. Si encontraste interesante este video, por favor considera suscribirte para ver más de nuestros videos.